Una noche sonó el timbre. Nadie está a salvo, dice Lala. Y tiene razón. Hay que fijarse muy bien. Nadie abre la puerta así como así. Cuando se fijó quién era, el chico sucio. Le abrió la puerta. ¿Qué pasó? ¿Qué haces acá? Mi mamá no volvió. Y se notaba que había llorado, porque tenía los surcos que las lágrimas le habían dejado en la cara, en la mugre que tiene en la cara, que tenía habitualmente en la cara. ¿Pero y qué pasó? No sé, no volvió. Bueno, pasa. Entró corriendo y por allá se frenó, como pidiendo permiso. Le dijo, ¿tenés miedo? Tengo hambre. Y sí, tenía hambre, pero también tenía miedo. Lo que pasa es que estaba ya tan endurecido, pobrecito, que no iba a demostrar que tenía miedo. Y menos ante una desconocida que tenía semejante casa heredada de sus abuelos ricos. Entonces, ¿qué hizo? Le dio de comer. Le dio pollo, le dio pan con queso. Y mientras tanto lo observaba, cómo devoraba todo de manera hosca y arrebatada, como si fuese un animalito, pobrecito. Se comió todo, tomaba gaseosa, eructaba, en fin. Vio que estaba descalzo. Días anteriores lo había visto con unas zapatillitas bastante nuevas, pero no se atreve a preguntarle si se las había sacado porque tenía calor o porque, no sé, se las habían robado. En fin, ¿querés un helado? Le preguntó. Lo invitó a tomar un helado. Estaba cerca de la heladería. Fueron, salieron, y el chico sucio la tomó de la mano, le dio la mano bien fuerte. Caminaron 3 cuadras por la calle Ceballos. Estaba vacía de travestis. Y caminaron tranquilos hasta llegar a la heladería. Allá comió su helado, tranquilo, sin decir palabra. Pero por el camino habían visto algo que no pasaba desapercibido. Claro, era 8 de enero. 8 de enero, día ya sabemos de quién. El Gauchito Gil, el santito correntino. Y bueno, como era 8 de enero, había un montón de altares. Aquí, allá, acullá. Y así llegaron hasta la plaza. El chico sucio necesitaba saber por qué eran esos altares, aunque sabía que eran sobre el Gauchito Gil. Entonces ella le contó la historia. Antonio Gil fue asesinado por desertor. Un policía lo colgó de un árbol y lo degolló. Pero antes de morirse, él le dijo, si vos querés que tu hijo se salve, rezá por mí. Y así lo hizo el policía, porque su hijo estaba enfermo y su hijo se salvó. Entonces después fue hacia el lugar a donde estaba, colgado todavía, y lo bajó del árbol y le dio una cristiana sepultura, lo enterró como corresponde. Y ahí donde se había desangrado se empezó a levantar un altar que sigue estando hasta nuestros días. Y así se transformó de a poco en un santo popular de Corrientes. No pide mucho el gauchito, apenas un rezo, una vela, un poco de alcohol, y si no la peregrinación, que la gente lo visite, se pase por ahí y le dé las gracias. Siempre está con su camisa celeste y su pañuelo rojo. También tiene atrás una cruz roja, el rojo que simboliza la injusticia, el asesinato, el martirio que él pasó. Y bueno, le tuvo que contar la historia del Gauchito Gil al chico sucio. Y a él pudo entonces entender un poco más de qué se trataba cada uno de esos altares. Pero el Gauchito Gil es bueno, los otros no son buenos. Ya lo había dicho Lala, ya lo había dicho Lala. Del otro lado, donde ella llevaba sus ofrendas tan pomposas,
para la Pampallira, había montones de San la Muerte. Pero no es un santo malo. La gente le pide cosas buenas, generalmente. Le pide protección. Puede hacer cosas malas, sí. Pero también puede hacer cosas buenas. No es un santo malo. En fin, terminaron de comer el helado. Entonces no sabía ella qué hacer con el chico sucio. Y se volvió con él. No va que en la esquina estaba la madre. Había vuelto. Cuando la vio, se le acercó rugiendo, como una perra herida, furiosa o con rabia, insultándola a los gritos. Y ella le dijo, le compré un helado. Y le había comprado un helado, no sabía qué hacer con él, estaba solito, vino llorando y ella no entendía, la madre no entendía, estaba como loca y tenía una botella en la mano, Le pudo ver todos los dientes, le pudo ver que le sangraban las encías, el olor a alquitrán que tenía en el aliento y el miedo que metía en ese estado. Cuando la vio con una botella en la mano salió corriendo y lo dejó ahí. Y se fue enojada con el chico. Mocoso, ni siquiera había sido capaz de decir, bueno, me compró un helado, no me hizo nada, me llevó porque vos no estabas, pero no dijo nada. Y se fue. Entró a su casa, cerró todo y le espió desde arriba. Seguían ahí en la esquina. Al otro día, a la mañana, ya no estaban. Una semana después, el chico sucio y su madre no habían aparecido. Ella vuelve del trabajo y se encuentra a toda la policía en el barrio. La policía, la cinta amarilla, cuando pasa algo, Lala que estaba con sus tacos blancos y había salido tan apurada y estaba tan nerviosa que se había olvidado de ponerse las pestañas del lado izquierdo y parecía que tenía la cara asimétrica, se veía rara. Y le dice, encontré una criatura. Muerta, le dijo yo. ¿Y qué te parece? Degollada. Era tremendo lo que había pasado. Habían encontrado un niño, tenía la cabeza al lado del cuerpo, completamente descarnado, hasta los huesos, la cabeza. Tenía los párpados cerrados ahí. Tenía la lengua cortada, aparentemente, por una mordida. Y lo que le sacó un grito a Lala, que no se sabía si era por su propia dentadura, por los dientes de alguien más. Había sido torturado y le había pasado, posiblemente, sospechaban, de algo muy malo antes de morirse, lo cual se confirmó más tarde, 2 horas después. Nadie reclamaba al chico. El chico era un niño decapitado. Todos veían las noticias por la tele. ¿Tenés cable, mi amor?, le dijo Lala, porque le habían cortado el cable hacía rato por falta de pago. Entonces fueron a la casa de ella, se acostaron en la cama las dos a ver la tele y las noticias corrían y corrían y corrían. Ella lloró, porque ella pensó que era el chico sucio. Y entonces le contó, porque no le había contado del todo, no le había contado cómo había sido la cosa. Y le dijo, ay, no, mamita, no es tu chico. Y ella creía que sí, ella creía que sí, que podía ser él. Entonces estuvieron hasta ahí, viendo, a ver qué pasaba, qué no pasaba. Se durmieron borrachas hasta el otro día. Le dijo, voy a ir a declarar. Sí, yo te acompaño. Al otro día, ya Lala se levantó con otra idea. Bajo ningún punto de vista le iba a dejar declarar nada. ¿Declarar qué? ¿Qué iba a declarar? Si ella no tenía nada que ver. Mañana vamos, le había dicho. Y al otro día no le permitió que fuese. Aunque había sido citada y ella fue por su cuenta. Claro que no le dijo Lala, porque si no se iba a poner como loca. Fue, declaró. Primero era importante respetar ciertos códigos.
no mandar al frente a nadie que pudiese complicar la situación después, no hablar de más. Igual, no lo conocía al chico, pero se quedó con la idea, con la espina, de que podía ser el chico sucio, la criatura que habían encontrado. Las noticias de la mañana no eran buenas. Parecía como si fuese un crimen narco. ¿En contra de quién? En contra de esa pobre mujer que era casi una adolescente, una adicta, que no podía ni con su propia vida. Bueno, tal vez fuese en contra del padre. ¿Quién sería el padre? Estaba por verse. Pero de pronto en las noticias habían encontrado a la madre, una tal Nora. Entonces ella dijo, bueno, tenía sentido, porque esta Nora apareció con un bebé y ella todavía pensando, nadie lo reclama, pensando, vaya a saber qué, de la pobre chica adicta, y no, o sea, la vida había querido con sus vueltas extrañas que se pusiera de parto cuando el chico sucio había desaparecido. Entonces estaban atentas con Lala, pero resultó que no. Nora no era la madre del chico, no era la madre del chico sucio, era la madre de Nachito. Ignacio se llamaba. Y no era de Constitución, era de Castelar. Resulta que no lo habían reclamado porque queda muy lejos un sitio del otro, hasta que se dieron cuenta que ese podía ser Nachito. Se acercaron y resultó que era. Pero del chico sucio, ni la sombra, nada, nada. Salve Pompallira, decía Lala, salve María Padilla, decía Lala. Y había que esperar nomás, había que esperar a ver qué pasaba con todo lo que se avecinaba. Pero el chico sucio no aparecía y no era Nachito. Nachito era otra víctima. ¿Sabrá Dios de qué? Nora no era su madre. No era la madre del chico sucio. Había que seguir esperando. No era el chico sucio. No era el chico sucio, pero bien podía serlo. Y se lo dijo a Lala. Quería verlo. Sos mostrita, ¿eh? Siempre fuiste mostrita. ¿Cómo vas a querer ver un chico sin cabeza, degollado? No te lo van a mostrar aparte. ¿Y si es Lala? ¿Y si es? Pero no, mi vida, ya no es. Ya dijeron que no, que se llama Nachito. Igual no estaba muy convencida. Y que era una cuestión de narcos, podía ser. De narcos brujos. Ellos se mezclan con todo el satanismo, con toda la brujería, piden protección. Claro, porque hacen tantas cosas que después, ¿qué alma se salvaría después de todo eso? Ya lo dijo Sarita. Sarita contó que en su pueblo había pasado un caso parecido con una nena. Pobre Almita. Mejor no, mejor ni recordarlo. Pero ella estaba desesperada. ¿Por qué, Lala? ¿Por qué no lo bañé? ¿Por qué no lo cambié? ¿Por qué no lo ayudé? ¿Por qué no le compré zapatillas? Si siempre hay alguna tienda en el barrio, algo abierto, aunque sea de noche. Y no lo hice. ¿Por qué no lo hice? Y ahora no está, ahora está muerto. Ahora está muerto. Pero no era Nachito. Pero bien podía hacerlo. Esa noche soñó con el chico sucio, que estaba en la calle y que un camión pasó y lo reventó, que salió su cabeza y que había quedado en el medio de la calle, todavía sonriente. Se despertó toda sudada, toda transpirada, llena de horror. Una noche volvió tarde, fumando, y cuando se quiso dar cuenta estaba la madre del chico sucio ahí, drogándose. La enfrentó y le dijo, ¿dónde está tu hijo? La arrinconó contra un árbol, la agarró del cuello, le clavó las uñas, hasta se sorprendió de sí misma de lo que estaba haciendo. Y le dijo, yo no tengo hijos. ¿A dónde está tu hijo? Y discutieron y forcejearon. Yo no tengo hijos, le dijo. Y a este también se lo di. Se los prometí a los dos.
se lo dijo con el vientre vacío, y ninguno de los dos estaba, ni el mayor ni el bebé. Se los prometí a los dos, a este también se lo di, y salió corriendo. Ella la corrió, pero era rápida, no la alcanzó. Se cruzó con alguien, le dijo, ¿te robaron? Sí, sí, me robaron, con la esperanza de que la siguieran, pero no la siguieron. Solo le preguntaron si estaba bien. Y se volvió para su casa, esperando, esperando ver rodar la cabeza, esperando ver llegar la cabeza rodando, esperando al chico sucio que le pidiera pasar. Mariana, el chico sucio. Tremendo. Muchas gracias.